Premundial de Escritores organizado por el colectivo cultural Mosaicos y Letras, bajo la dirección de Teresa Ávila y en mi nombre como coordinador, Gabriel López. Quiero presentar en esta oportunidad a la escritora Emily Negri, de Tucumán, Argentina, quien hablará de su libro El misterio de mis alas. Lo dejamos en compañía de la escritora Emily Negri, de Argentina. Empezar con mi presentación, voy a contarles un poquito sobre mí. Me voy a presentar yo primeramente. Cómo comencé a ser escritora. Todo comenzó cuando tenía 5 años, en jardín de infantes. Yo ya sabía leer y escribir, gracias a que a los 4 años le insistía a mi mamá que por favor me enseñara a leer y a escribir porque era algo que a mí me gustaba mucho. Todo comenzó en mí de ser escritora, o sea, mi primera poesía se podría decir, porque al fin y al cabo eran unos pequeños versitos, fue para cierre de ciclo lectivo de Jardín de Infantes, donde la maestra, que durante todo el año había trabajado de distintas formas conmigo, me preguntó qué quería hacer yo como un acto de finalización. Y yo le dije que yo quería escribir una poesía para mi jardín. Ella aceptó, me dijo que bien, que yo lo hiciera y después le mostrase. Lo escribí, se lo llevé y recuerdo que ella estaba con la maestra de plástica. Les mostré a las dos y las dos fueron y hablaron con la directora. E hicieron llamar a mi mamá para decirle que todo lo que yo quisiera aprender que tenga que ver con el arte, que tenga que ver con la literatura o con cualquier tipo de las demás ramas del arte, que ella hiciera todo lo posible para que yo pudiera capacitarme, para que yo pudiera aprender, porque veían mucho en mí, veían un gran futuro, veían mucha pasión en lo que yo estaba haciendo. Y la profesora de plástica también le dijo lo mismo, porque yo me había hecho con hojas de cuaderno un librito donde yo tenía mis poesías y también abajo de cada versito hacía el dibujito, o sea, lo ilustraba. Así que la maestra de plástica le dijo a mi mamá que todo lo que yo quisiera aprender, todo lo que a mí me llamara la atención, que lo hiciera, porque ella sí veía mucho en mí, veía que yo tenía un gran talento para lo que era el arte y que lo hiciera. Así que la poesía para mi jardín fue mi primer escrito. Fue entonces que en la escuela comencé en cada acto escolar a escribir unos versitos y leerlo ante mis compañeros y los profesores. Pero fue hasta el año 2014 cuando fui a un encuentro que se hizo aquí en mi ciudad, en Lules, un encuentro de escritores, que le pedí a mi mamá que por favor me llevara para yo poder ir y estar en el mundo de los escritores. Y fue tal mi osadía que llevé mi cuaderno, ya no era el cuadernito de los 5 años, era otro cuaderno en el que tenía nuevos escritos. Me acerqué a la coordinadora del evento y le dije que yo también escribía y que yo quería subir al escenario y leer. Por suerte la coordinadora, que era Parla Jaimovich, no me dijo que no, ni se ofendió, ni nada por el estilo, sino que me dio la oportunidad y me dijo que, bueno, que esperar un poquito por el tema del cronograma, pero que yo sí iba a leer y que ella quería escuchar. Fue así que esperé y cuando subí al escenario estaba en la mesa de ronda de lectura con grandes escritores de aquí de Tucumán. Ni siquiera llegaba a la mesa, así que estaba paradita para un costado y leí. Leí una poesía que le había escrito para mi abuela que había fallecido y todos los escritores comenzaron a aplaudirme y empezaron a apoyarme y a invitarme a los encuentros literarios para que yo empezara a formar parte del mundo de los escritores. Fue así como empecé a hacer talleres, a publicar en antologías, los talleres para mejorar porque era una escritora novata que solamente escribía lo que sentía
escribía lo que yo quería transmitir, pero no sabía los elementos poéticos, no sabía cómo era una estructura de una poesía. Entonces me fueron ayudando en esos talleres para que fuera mejorando mi escritura. Y a pesar de que aún escribo poesía y me encanta, siempre tenía ese deseo de querer ir un poquito más allá y escribir un libro, escribir una novela. Tenía más o menos una historia en mi cabeza, pero nunca llegaba a concluirla porque tampoco no tenía todos los elementos, no sabía todo lo que tiene la narrativa. Fue así que empecé a aprender los elementos de narración, cómo transmitir por medio de la prosa lo que yo quería que el lector, sintiera, porque estaba acostumbrada a hacerlo por poesía. Así que fui aprendiendo y el libro me llevó 4 años. Antes de comenzar, les voy a contar una pequeña anécdota de por qué me llevó 4 años escribir el libro. Cuando comencé a ir a los encuentros con los escritores, fui con un grupo de jóvenes escritores a una escuela secundaria donde una de las chicas estaba presentando lo que era su novela. Y todos los chicos le comenzaron a hacer muchísimas preguntas. Algo que era bueno porque significaba que a los chicos les había gustado y que les gustaba leer. Pero le preguntaban, ¿y por qué escribís esto? ¿Y por qué decís esto? ¿Y por qué aquello? Y está comprobado que eso sucedió, cosas así. Y la chica en ciertas preguntas se quedaba estática, pasmada, porque no sabía qué responderles. Y eso me sirvió a mí para decir, no, tengo que investigar a fondo cada cosa que escriba en mi libro para que si en una presentación alguien me hace una pregunta, yo sepa la respuesta y no me quede ahí como diciendo, ¿y ahora qué les digo? Por eso fue que me tomó tantos años. El libro es El misterio de mis alas, que fue publicado en octubre del 2019. Voy a comenzar leyendo el prólogo que me hizo la escritora y la editora Perla Jaimovich. Emily nos regala una novela de ficción, donde la protagonista trata a través de la trama y de sus personajes buscar su propia identidad. Y yo creo por proyección que en ellos hay también un oscuro objeto de deseo que es el de encontrar su propio lugar en el mundo. Entre los personajes se reconocen personas cercanas a la escritora y hechos vividos por ella misma. Nos presenta una historia con variedad de elementos, como esoterismo, las típicas leyendas de terror, una vasta investigación sobre numerología, metafísica y todo lo relacionado a lo espiritual y psicológico. Un libro que atrapa al lector y le da la posibilidad de decidir al final de este relato. Como bien dice el prólogo, hay una vasta investigación, que es lo que contaba recién. Fue investigar mucho sobre cada tema que se menciona aquí. Al ser un libro de ficción, les voy a contar un poquito de qué trata. Habla sobre nuestra protagonista Alexa, que cuenta su historia con hechos un poco sobrenaturales cronológicamente. Los va contando desde su niñez, su adolescencia, su juventud y su adultez, que es cuando ella descubre las cosas y empieza a relatarnos todos. Como se dice en el prólogo, da la oportunidad de que el lector le dé el final al libro, porque en el final del libro hay una pregunta y el lector puede decidir. Cuando terminé de escribir el libro, para mí había 2 opciones que le podían dar al final. Uno era pensar que la protagonista tenía una enfermedad mental, o la otra, que el lector le crea a la protagonista lo que ella estaba relatando. Fue así que tuve que investigar mucho sobre lo que es numerología, sobre fechas, sobre física, sobre
especialmente en lo que era qué enfermedades psicológicas se le podían atribuir a la protagonista para que el lector pudiera tener eso de decidir que era esa enfermedad de la que tenía. Entonces fue a investigar sobre todo lo que tenían que ver con enfermedades psicológicas, lo espiritual, porque como sabemos, todo lo que es espiritual y la ciencia, siempre cada uno tiene una vista distinta de la misma situación. Así que fue a investigar cada cosa en la parte espiritual y en la parte científica. De eso es lo que trata mi libro. Cuando comenzó a venderse, yo le pedía a cada uno de los lectores que cuando lo terminase de leer, por favor me diera su opinión, su crítica, lo que les parecía a ellos, que me lo dijeran porque es mi primer novela y yo quería saber cómo había llegado al público, qué habían sentido y cuál era el final que cada uno de ellos les daba. Para mi sorpresa, no solamente me daban el final que ellos escogían de los dos que ya mencioné, sino que a cada persona le transmitía distinto, les llegaba de cualquier forma distinta. Una señora me escribió y me dijo que le hizo volver a su infancia, porque nuestra protagonista en su niñez era muy valiente, muy osada, muy temeraria, y se salía por los campos en medio de la noche. Entonces la señora me contaba que ella hacía lo mismo. A otra persona le sucedió que le tocó un tema de su adolescencia que cuenta un problema familiar que tiene la protagonista del libro. A otra señora le llegó porque en el momento en que Alexa queda embarazada, le pone un nombre a su hija y es el mismo nombre de la persona que leyó mi libro. Entonces le llegó desde ese punto. A otras personas que son más espirituales, que les gustan los relatos que tienen que ver con los ángeles y todo lo místico, les gustó que en el libro no se ve al ángel como el típico angelito, el ángel de la guarda, el angelito que está con un arpa, sino que se ve a los ángeles desde otro punto de vista, desde otra forma. Y les gustó porque los ángeles, si bien como todos sabemos y como es la creencia en realidad, los ángeles son ángeles que están para cuidarnos, para protegernos, pero también hay como cargos entre los ángeles que tienen distintos trabajos que hacer. Entonces les gustaba tocar, que yo haya tocado el tema desde otro punto, desde otro trabajo del ángel, no solamente el de proteger a los humanos. Y la parte psicológica y física también les llegó a un profesor de física de la Universidad Nacional de Tucumán que me pidió el libro porque lo quería leer. Un colega de él, que es escritor, le comentó que yo tenía en ese entonces 15 años, le comentó que yo había escrito una novela y él quería ver si yo había investigado bien, si estaba todo coordinado. Le vendí el libro, lo llevó a su clase, cosa que me contó después, y le leyó a sus estudiantes. Y les gustó mucho los temas que se hablan de física, de metafísica, de física cuántica, en especial que aquí se habla mucho del 3, 6 y 9. Y me dijo que le gustaba porque yo había usado la teoría de un inventor. Y yo no, eso sí que no lo había investigado, era algo que se me había ocurrido a mí y lo había escrito en el libro, pero no lo había investigado. Investigando después me di cuenta que era verdad. Había incorporado en mi libro una teoría del inventor Nikola Tesla sobre el 3, 6 y 9. Entonces me sorprendió gratamente que a cada persona no solamente le daba el final que cada uno elegía, sino que también les transmitía distintas cosas y les gustaba por los distintos y variados elementos que tiene mi novela. Este libro consta de 12 capítulos porque también, si bien es para todas las edades, quería que atrajera a los chicos de mi edad,
Digamos que lamentablemente los libros con muchas páginas, los libros que son con más capítulos, no les llama mucho la atención y lo ven como algo pesado. Entonces quería que fuera un libro con una trama interesante que llamara la atención, pero que también fuera corto para que pudieran leerlo y no se aburrieran. Y por suerte fue misión cumplida. Por ejemplo, en mi colegio, los chicos lo leyeron y a todos les gustó y también todos tenían distintas opiniones, distintas cosas, también les llegó de distintas formas y eso es lo que me gustó, porque llegar al público adolescente hoy en día es bastante complicado, ya que sabemos que, y me incluyo, estamos todo el día con el celular. Por mi parte, siempre leyendo o buscando información, pero los demás chicos de mi edad en otra cosa y no se acuerdan de que existen los libros. Así que eso era mi intención con mi libro. Para ir finalizando, les voy a leer una parte del libro, un pequeño, la introducción les voy a leer, que es contada por Alexa. Sentada bajo la copa del paraíso, para apaciguar el calor de este estío, su mente está vagando como ha sido siempre. Una suave brisa seca los poros de su piel. Estática trata de resolver los acertijos de su vida. Viaja, solo viaja, a través del tiempo, a través de sus años. Esa es la introducción y el final del libro tiene una pregunta que les voy a leer el último párrafo, que empieza como empieza la introducción. Sentada bajo la copa del paraíso, he resuelto mis acertijos. Pero una pregunta sigue atormentando mi mente. Aquel ángel, o Mabel, que me reveló todo, ¿apareció de verdad o estoy loca? Ese es el final del misterio de mis alas, en el que el lector puede decidir si todo lo que cuenta Alexa en la trama es verdad o, como dice ella, tal vez está loca. Muchas gracias por permitirme participar en este hermoso encuentro. Es un gusto para mí poder presentar mi libro y para ya finalizar mi presentación, voy a leer el mensaje de paz que escribí y que quiero transmitir. Si entre todos cooperamos con empatía y bondad, muy pronto podremos ver un mundo armonioso y lleno de paz. Muchísimas gracias nuevamente, es un gusto para mí. Besos a todos los que estén viendo esta transmisión. Bien, hemos compartido la presentación de esta joven escritora de Tucumán, Argentina, Emily Negri, con su libro El misterio de mis alas. Espero que les haya gustado. En mi nombre y en todo el grupo que conformamos, el Colectivo Cultural Internacional Mosaicos y Letras, muchísimas gracias.